Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. Reciban ustedes nuestro cordial saludo desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, transmitido con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y de sedes desde la ciudad de Miami. Mm. Y a través de la plataforma de Ojo con Eso desde Ciudad de México. Estamos como que muy regados, No, internacionales, completo. internacionales totalmente. Con ustedes, como es ya costumbre, doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa. para tratar hoy un tema Contingente, muy interesante. contingente, Me van pero a con mucha disculpar un raíz. poco, con mucha, exacto, pero me van a disculpar hoy porque estoy saliendo de una bronquitis alérgica que me tiene verde y entonces, pues bueno, vamos a tratar hoy un tema que no les vamos a decir todavía el nombre, porque queremos primero y antes que todo hacer una lectura de una referencia del poeta Huidobro. Vamos a ver qué Exacto. nos dice Viviana. Vamos a leer un extracto de la tercera carta abierta al tío Sam del poeta Huidobro del año 1941. Nota bien la Es decir, fecha. en plena guerra mundial y en plena vigencia, o sea, en pleno, sí, vigencia del Tercer Reich. Absolutamente. Entonces dice, debemos reconocer con honradez que todos hemos sido un poco culpables en el triunfo del nazismo y de las diversas formas de las tiranías fascistas. Todos, sin excepción. Es algo tremendo esto que afirmo aquí, pero es la verdad. ¿Sabes por qué somos culpables? Porque todos éramos algo fascistas, aún sin saberlo nosotros mismos. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos éramos algo nazistizantes. Si el nazismo no hubiera encontrado un fuerte fluido espiritual contrario, como una muralla de piedra, no hubiera triunfado jamás en ninguna parte. ¿Por qué razón todos éramos, cual más, cual menos, algo débiles? Porque todos estábamos cansados de la democracia, desilusionados de su falta de vitalidad, de sus injusticias, de su lentitud, de su flojedad interna, descontentos, por lo menos, de sus modos de actuar. Había frialdad para defenderla, no inspiraba entusiasmo a nadie. Una cita Exacto. muy antigua Y a estas muy alturas y muy vigente. muy actual, sobre todo porque hemos visto en estos últimos días, en el caso de Venezuela, bueno, Venezuela siempre es noticia y siempre es noticia por razones no tan positivas. Pero bueno, se ha presentado, creo que el día de ayer, a la Asamblea Nacional de Venezuela un proyecto de ley de antifascismo y antineofascista, en donde se va a perseguir, de ser aprobada la ley, que creo que mañana o hoy mismo está entrando en primera discusión, se va a perseguir a la gente que piense de manera neoliberal y que piense de manera conservadora. Bueno, y hay Y, un primer apunte que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué y- homologar el neoliberalismo o lo conservador al fascismo, como si fuese necesariamente lo mismo? ajá. ¿No? Hay una primera como confusión conceptual. Y por otra parte, la ley que pretende es paradójica, porque la ley que pretende regular o controlar o perseguir, porque es una ley represiva, va a establecer penas Mm. a la gente que piense y manifieste en términos neoliberales o conservadores, vaya a decir quién está en capacidad de, o sea, cuál va a ser el termómetro a partir del cual se va a detectar esto, este, es más fascista que la misma ley. Es un oxímoron. Sí. Entonces, me apropio de lo que percibo, o mejor dicho, ejerzo lo que percibo. Entonces es una contradicción en sí misma. Si bien es cierto, el Estado, el régimen venezolano viene ejecutando, para nadie es una sorpresa, persecuciones, represión, etcétera, así como Nicaragua, como Cuba, Mm. exacto. En el caso nuestro, digamos que es como una novedad, es como una frescura en la legislatura internacional o mundial, esto de presentar una ley antifascismo, antifascista y antineofascista a estas alturas del partido.
sea, año 2024. ¿Sabes qué me recuerda a Carlos Ibáñez del Campo en Chile, también en el año cuarenta y tanto de la ley anticomunista, Ajá, ¿no? De la persecución a los comunistas. sí, Aunque a mí me parece que era mucho más claro a qué se refería Carlos Ibáñez del Campo que a lo que se refiere en realidad Maduro con fascismo, sí. ¿no? Porque si El fascismo fascismo sirve es, para todo, es como la claro, constitución en la época de Monagas. ¿Sabes que claro, nosotros tuvimos un presidente que se llamaba Monagas? Que él reformó la constitución y entonces agarró un momento y agarró y dijo, pero es que la constitución sirve para todo. Exacto. no, porque el papel Entonces, aguanta todo. porque el papel aguanta todo. Y entonces aquí vemos una ley que simplemente lo que persigue es institucionalizar la persecución e institucionalizar la represión de manos de una Fiscalía General en Venezuela totalmente cooptada y totalmente entregada al régimen. Claro, pero lo que hablábamos a propósito de la cita, ¿no? Como aparece como algo nuevo, pero aparece en realidad esta tendencia fascista que, por ejemplo, en el libro que el que estábamos citando, El delirio americano de Carlos Ajá. Granés, parece que está desde el pecado de origen de América Latina, ¿no? Como esta cosa de siempre haberse opuesto, desde el arielismo, ¿no? Desde haberse opuesto a Estados Unidos, considerándolo como el imperio yanqui, y eso implicaba oponerse a las formas democráticas. Sí, Entonces, una lucha permanente contra la democracia y búsqueda de distintos regímenes, y de ahí lo fecundó para que creciera el fascismo, tanto de izquierda o de derecha, e incluso el nazismo. Um, que llega tanto que en Chile se intenta apropiar el nombre nazismo y lo cambian. En vez de ponerlo con Z, lo hacen con sí, C, ¿no? Para hacer lo propio. sí, Eh, pero es interesante porque además en esta cita que recogimos del año 41 vemos que el campo fértil para el surgimiento de este tipo de acciones tiene que ver con el agotamiento o como del con el sistema democrático. desencanto de la democracia, ¿no? Ujú. Y que uno esperaría que cuando estás desencantado de la democracia fortalezcas la democracia, ¿no? Que busques un mecanismo o una forma alternativa, ¿sí? Y, Sí. y ahí conversábamos antes de comenzar el programa, tú hablabas también de que esta es una característica de la democracia que hay que aprender a lidiar con ella. Sí, como para recordando a Norberto Bobbio, que él decía, bueno, que la democracia es el régimen por excelencia, es más, cuya virtud, de paso, él decía, la virtud, la condición axiológica y valorativa de la democracia, el principio de principios de la democracia es la tolerancia. Claro. Entonces, en un régimen que se dice democrático, el venezolano, que para nadie, pues, o sea, con una ley antifascista, lo único, lo que está reconociendo ante el mundo es lo poco tolerante que es. Pero además de eso, no, volviendo a Bobbio, Bobbio decía que la democracia tiene entre sus atributos, pues la posibilidad de estimular la generación de demandas ciudadanas, cívicas, de representatividad, de intermediación en la sociedad, pero ese estímulo de demandas igualmente está asociado desafortunadamente con una, digamos que como con una limitación de la propia democracia para responder a las demandas que ella misma estimula. Y Mm. entonces allí es donde viene ese juego que la democracia comienza a construir sus propios detractores desde su interior, desde su propio seno. ¿Qué tanto observas tú eso está en el origen de lo que pasó en Venezuela? Mira, en Venezuela quizás había un agotamiento del modelo democrático que ni la sociedad venezolana, ni los partidos políticos, ni los mecanismos de intermediación, ni los mecanismos de representación lo vieron, lo habían visto. Y por eso se inicia en algún momento una cosa que fue y se creó una comisión, la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, en Mm, donde de allí surgió las leyes que abrieron las puertas a la descentralización y a la desconcentración de los poderes públicos. Es decir, los actores políticos, algunos actores políticos vieron el agotamiento del sistema y actuaron en consecuencia, pero otros se quedaron atrás y le abrieron la puerta a un mesianismo. Y este mesianismo vio en los límites de la democracia y en una deuda social que efectivamente tenía la democracia, el instrumento a partir del cual derrumbarla y desmantelarla y triunfó. Y ujú. triunfó, claro. En el camino se llevó por delante al Estado venezolano y se llevó por delante a la sociedad y arrastró al país
en la caída de la democracia venezolana arrastra en su caída al país, Claro, claro. lo cual es un tema interesante, ¿verdad? Arrastra en su caída al país y lo arrastra en todo, en la participación ciudadana, en las posibilidades, en la democracia, en la intermediación, en los mecanismos de representación, en todo. Es una sociedad perdida, es una sociedad confundida al punto que no ha habido manera, pues, de recomponerla para recuperar la democracia o iniciar el proceso. ¿Qué ¿Tú pasó tienes en Chile, por ejemplo? Te lo- de qué? en esto, en este mismo sentido. O sea, ese proceso de transición tan Mm, interesante de Chile tiene algo que decir, pues, como retomar las banderas, no olvidadas, pero sí lejanas de una democracia posible, Claro, tú lo dices que se rompe con Allende. Ujú. claro, claro, claro. Bueno, también podemos, pero nos desviamos un poquito del tema, pero también es interesante que podemos verlo después cómo se aplica este mismo principio de decir, la democracia habilita a la aparición de nuevas necesidades, porque habilita también a las distintas voces en la pluralidad de la democracia, la participación, etcétera, y es lenta en resolver las mismas voces que habilita, que uno pudiera ver que está como también hipotéticamente a la base del estallido social de 2019, ¿no? Que el estallido social de 2019 en Chile pudiese ser producto de este mismo progreso económico que genera mayores expectativas, Ajá, aumento en la educación, que genera mayor ajá. comprensión, mayor democratización, que aparecen más voces, aparecen más necesidades y la lentitud de la misma de la condición que la posibilita de responder, ¿no? O sea, Y podría que ser un hablábamos el camino. día pasado de las élites. Claro, La educación permite entonces como una sobreproducción de élites claro. con las mismas sillas en el juego. Y la frustración es mayor, Y la frustración es mayor y claro. estamos en un sistema democrático donde tú tienes todo el derecho a manifestar tu frustración. Y es interesante porque antes no lo visualizabas como una posibilidad. Si la Ujú. frustración viene porque ahora es posible y no llegas. Antes cuando no lo visualizas como posibilidad, no hay frustración porque no está dentro de tu expectativa, ¿no? Sí. No está dentro de tus posibilidades. Pero bueno, nos desviamos. Sería interesante ver, em, ¿tú tienes algún antecedente de qué se entiende por fascismo en esta ley? ¿Es solo hablar de Mira, no neoliberalismo y me la he conservadurismo? leído porque la he buscado y no la he conseguido. Y sería extraordinario conseguir la exposición de motivos, porque en la exposición de motivos es de donde debería decirse, se entiende por fascismo tal cosa, pero aquí parece ser que se entiende por fascismo el pensar de manera neoliberal y conservadora. Y parece ser que pareciera ser que porque es penal, es punitiva, es una ley punitiva. Entonces le entrega el instrumento punitivo a la fiscalía, que es el persecutor clave del régimen, pero la Fiscalía General de Venezuela es un fouché hecho a la medida. O sea, el director, no sé cómo se llame, el fiscal general de la República, este señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, es, es, es como el ministro de policía del régimen. Es un fouché. Mm, mm, Y entonces queda en manos de nuestro fouché la instauración del régimen del terror, o mejor dicho, la continuidad del régimen del terror. No tenemos que invitar aquí lo vamos a invitar a Omar Noria Ah, para que claro. hable de esa definición de pueblo y cómo el pueblo se inserta dentro de esa estructura de representatividad, terror, persecución del oponente, etcétera. Lo vamos a invitar esta tarde, lo llamo. Muy bien, pero espera, espera. Bueno, pero esta ley tiene un propósito, porque es a propósito, o sea, a propósito del fascismo persigue como un objetivo, ¿no? Y ese objetivo, en lo que yo he estado leyendo, Miedo, es infundir miedo, miedo, pero para también inhabilitar la acción opositora, claro. finalmente. Pero como desde un marco legal, ¿no? La Constitución sirve para todo. En este Claro. caso, extrapolamos a la ley, sirve para todo y ahí nos acordamos de los fundamentos éticos de la ley.
Porque, por ejemplo, en el Tercer Reich, en las leyes que se crearon en 1939, las leyes estas de discriminación y de cuestión racial, etcétera, en las leyes que cumplían con todas los pasos, con todas los requisitos legales que existían en ese momento, por lo tanto no eran leyes no eran leyes anticonstitucionales o leyes Claro. legítimas, ilegales. Pero, ¿y el fundamento moral de la ley? O O sea, sea, más bien ¿dónde queda cumplían el con el fundamento derecho, ético? derecho Ajá. procesal, ¿no? Como que se ajustaban al Ajá. derecho procesal y La por lo parte tanto, material la tienes cubierta, ajá, pero la claro, parte moral y ética la tienes cubierta. Esta es una ley ética, la ley de donde le otorgan a un Fouché, o sea, la posibilidad de determinar cuándo tu pensamiento es liberal, cuándo tu pensamiento es conservador, y con base a esa manifestación tuya del pensamiento, entonces tú eres susceptible de ser perseguido y penalizado mm, por tu mm. pensamiento. Yo creo que ni Hitler se atrevió a eso. No, yo creo que esto es bien antiguo, yo creo que es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Esto de institucionalizar institucionalizar las ideas, la persecución de las ideas. De O la sea, idea. esto es como Pero paso del uno, ¿no? pensamiento. O De sea, exacto, pensamiento, de de la idea. libertad de pensamiento, ¿no? Y el tema es que está institucionalizado, es lo más, es súper parecido a Orwell, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, como que estás llegando como a un extremo del el nivel de control. Control de conciencia, ya no solo control de conducta, sino que entramos al control de conciencia. De conciencia. Entonces, tú te imaginas cómo tú vas, cómo un profesor en la universidad va a enseñar el comportamiento, las teorías de mercados, las Claro. teorías económicas. O sea, entonces, en la parte que llega a lo liberal o a lo pseudo neoliberal, que habrá que saber, porque como bien tú dices, ¿qué entendemos por neoliberal? O sea, Milei es neoliberal. Entonces, la No gente sé. que piensa y acompaña a Milei es susceptible entonces de ser penado porque piensa o está de acuerdo en la estructura de política económica de Milei. Es muy Pero claro. es que, claro, es brutal el impacto que tiene esto, porque independiente de que tú puedas estar de acuerdo o no de acuerdo, estás confundiendo, no, estás reemplazando el pensamiento crítico por la Ujú. censura. Porque tú puedes estar de acuerdo o no con algo, pero no puedes evitar enseñarlo y Ajá. discriminar en función de algo. Entonces, claro, si tú aplicas una ley con este talante a los centros de formaciones universitarias, centros de pensamiento, finalmente los estás mutilando. Es decir, estás absolutamente dirigiendo qué es lo posible de hablar o de dirimir y qué es lo que no es posible de hablar y de dirimir. ¿No? Entonces, claro, si tú llevas esto al extremo y dices, mira, de aquí en adelante hablar de neoliberalismo es ser fascista y eso está penado por la ley, entonces las universidades, como dices tú, no pueden enseñar lo que es el neoliberalismo, aunque no estés de acuerdo con ello. Y estás Ujú. eliminando de paso el pensamiento crítico, ¿no? Es un Así. formateo extremo. Y fíjate una cosa que también ellos asocian de entrada, en función de su posición ideológica, asoman, o sea, asumen de entrada, es un prejuicio, en el buen término, prejuicio, de que el fascismo es de derecha. Ujú. Y ahí sería bueno recomendarles a ellos que se leyeran, bueno, ya que Nicolás Maduro se lee 3 libros diarios, Bueno, se lo- este de 600 páginas se lo sacan un día. exacto, y pudiésemos recomendarle igualmente uno de Humberto García Larralde que se llama Fascismos de Izquierda y Derecha, Mm. o sea, donde la tesis de Humberto es precisamente que el fascismo no tiene color No, pues más bien una estructura. exacto, que le sirve a la derecha y le sirve a la izquierda. O sea, independientemente que el régimen diga que es una ley antifascista, la propia ley es fascista, lo que decíamos al principio. Claro. Pretende el control y pretende la alienación de la gente que piensa. O sea, tú solamente puedes pensar como
como yo Mm, acepto que tú mm. piensas. Por lo tanto, el concepto de libertad en términos de Berlín o en términos de quien sea, y el término de ciudadanía en función de mi ejercicio ciudadano y de que me da representación, que estaría muy asociados a ello, están relativizados entonces. No, absolutamente. Y ni siquiera tan relativizados, están cortados de una vez. Están cortados de una vez. ¿No? Exactamente. Para ser Exactamente. honesto, para ser honesto. Bueno, y valdría la pena entonces también revisar, podríamos hacer un capítulo específico de qué se entiende por fascismo, en dos partes, ¿no? Cuando Me nos parece. consigamos la ley. La definición del fascismo como una estructura o como un Invitamos monstruo. a Humberto para ese programa. Claro, Humberto García Larralde, que lo ha trabajado mucho. claro. Bueno, y Ese. volviendo a la cita inicial, porque ya nos queda poco tiempo, efectivamente, ya intuitivamente, ya muy claro en el año 41, Huidobro nos decía, ¿no? Éramos fascistas de izquierda o de derecha, Sí, exactamente lo y había mismo. una visión romántica, porque acuérdate que esa emergencia, a partir sobre todo de la Revolución Cubana, del triunfo de la Revolución Cubana, ahí hay como un punto de quiebre en la línea Sí. del pensamiento latinoamericano, en donde ahí ya abandonamos el indigenismo, abandonamos la negritud, o sea, la lucha en contra del Mm. colonialismo y de los rezagos de ese colonialismo español y portugués en el subcontinente, y pasamos a otra cosa. Entonces pasamos ya a una visión romántica del buen revolucionario, de la idea, de la utopía del futuro a través de una sociedad y de un hombre nuevo que nos regala la Revolución Cubana. Es Y que ahí ahí viene, entramos es que ahí entramos de lleno en ese momento a la Guerra Fría. Si correcto. antes estábamos como corriendo por carriles paralelos y Ujú. en esta búsqueda incesante de la identidad que a mí me parece todavía adolescente, pero esta vez quiénes somos, esta idea permanente, en ese momento el quiebre es que entramos de lleno a la historia universal, es decir, ahora estamos dentro de la Guerra Fría y nuestras nomenclaturas son otras y nuestros referentes son otros y entramos a jugar un partido, ¿no? Y nos ubicamos en la cancha, digamos, ¿no? Y hay entregas buenas y entregas malas, porque por ejemplo, para Castro, que tener una base militar en Puerto Rico significaba una herida o una humillación en el ombligo del continente latinoamericano, a él no le tembló el pulso en abrirle la isla para instaurar, para colocar misiles nucleares rusos No, para nada. mirando a Estados Unidos. Quizás hasta poniendo en riesgo la misma existencia de Cuba, porque, o sea, Claro, la primero a respuesta, los misiles americanos a destruir, a volver ceniza a Cuba que a Moscú. Y el tipo se prestó manifiesta. Entonces eso sí era un ejercicio de soberanía. Entregarle la isla para poner nada más y nada menos que misiles nucleares en Cuba. Pero eso no significaba una humillación. no, claro, En el caso de Puerto Rico, sí. ¿Por qué? por los bandos. Por Por los ves que bandos. ahí venía la intuición de los Por una bandos. visión romántica. Claro. Y del buen es que un escritor venezolano que espectacularmente, lástima que murió tan joven, que se llamaba Carlos Rangel. Él escribió, que lo nombra el libro ese que leímos, él escribió una obra maravillosa que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, en donde Mm. América Latina en algún momento o a partir de algún momento comienza a ser depositaria de las grandes utopías fracasadas del mundo y en función de esa utopía posible en América Latina, el nuevo continente, el nuevo mundo, esa estupidez, etcétera, ha servido entonces para el patio de cualquier cosa, No, para claro, pues. el patio de ejercicio de cualquier cosa. Entonces, entonces ahí estamos en esa visión romántica permanentemente reelaborada, ¿verdad? En donde todavía nosotros admitimos, independientemente que ya el comunismo no existe en ninguna parte del mundo, nosotros seguimos insistiendo en la posibilidad de que América Latina sea la región en donde eso finalmente fracasado millones de veces, aquí todavía tenga posibilidades de existir y de Existe. cumplirse. ¿Qué piensas tú de eso? Unos soñadores. Para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo, entonces hagamos dos recomendaciones interesantes. Uno, volver a leer, si es que no lo han leído, el libro Delirio Americano de Carlos Granés.
muy Muéstralo. entretenido, interesante, súper largo. Hay que, ay, no sé si se ve bien, porque está No, en el fondo. Bueno, sí. no sé. Bueno, pero ahí está el delirio americano. Y un documental que hay en Netflix respecto de la Guerra Fría, el origen de la Correcto. Guerra Fría. Que se Extraordinario. llama, ¿cómo es que se ¿Cómo se llama? llama? Punto Eh, extremo. ¿Punto de quiebre? ¿Algo así? No, este, Búsquenlo por ahí. Está en Netflix, se llama algo está así en como Netflix, Punto es de una quiebre, algo así. maravilla. 9 Es- capítulos sí, que hace un recorrido desde eh, la creación de la bomba nuclear sí, hasta nuestros días, hasta la guerra de Ucrania. Muy interesante. muy interesante. Y tenemos entonces pendiente por invitar a Humberto García Larralde cuando sepamos cuál es el concepto o la definición de fascismo de la nueva ley Exacto. y este y por supuesto tenemos que invitar a este Omar Noria. Va, aquí estoy buscando. Omar Eh, Noria para que nos cuente, para que nos haga el análisis de la perspectiva de qué de significa la perspectiva no la consigo y bueno, pero lo traemos la semana que viene, promesa. promesa la información, porque es muy buena, muy buena, muy buena, muy informativa, muy didáctica, es como un documental, pero está muy bien hecho, Sí. de verdad Y que si se sí. quiere y estás leyendo el libro al mismo tiempo, te sirve de apoyo, porque hay muchos capítulos que van conversando. Eso es correcto. Entonces, bueno, queridos amigos, hemos conversado hoy acerca del fascismo a propósito de la presentación ante la Asamblea Nacional venezolana de un proyecto de ley antifascista y antineofascista que va a penar el pensar de manera neoliberal o conservadora y entonces vamos a ver cómo evoluciona esa ley, si conseguimos la exposición de Mm. motivos para analizar entonces la definición con expertos del tema en los próximos programas. Muchas gracias por estar junto a nosotros y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que estén muy bien.